Bienvenidos a Relatos Extraños. Desde que yo era pequeña, mi mamá y yo vivimos con mi abuelita en una casa que construyeron hace 36 años aproximadamente. Y a todos nos han pasado cosas ahí. Pero me pasó algo que siempre recuerdo y que no sé si algún día voy a poder olvidar. Casualmente las dos veces que me pasaron fue en Navidad. Resulta que cuando yo tenía como 7 años, mi mamá me mandó a su cuarto por unas galletas sorpresa para dar durante la entrega de regalos. Así que fui corriendo y como la casa es muy grande, hay un pasillo muy largo que conecta con los cuartos, que son 3 hasta el final, y también hay un baño. Así que justo cuando voy a llegar al cuarto, en el cuarto que era de mi tío, que ahora está solo y que se encuentra a un lado del de mi mamá, había una sombra. Como justo lo habían desocupado hacía poco, había una televisión muy grande y un sillón que daba la espalda a la puerta donde estaba yo. Las cortinas estaban cerradas y de por sí el cuarto estaba medio oscuro. Sí se alcanzaba a ver algo ahí, algo sentado, porque se veía como una cabeza. Me asusté mucho. Ni siquiera me podía mover para regresarme a la sala, hasta que mi mamá comenzó a llamarme y a preguntarme por qué estaba tardando. Como pude le grité que viniera conmigo, pero nunca despegué la vista de la persona que estaba ahí. Incluso mi mamá, que fue la primera en llegar conmigo, la vio de reojo, aunque nunca hemos hablado de eso, pero yo sé por su expresión que sí la vio. La sombra desapareció justo cuando mi abuelo pasó delante de mí para prender la luz. La otra ocasión que me pasó algo fue cuando, el siguiente año, una de mis tías tuvo que amamantar a su bebé en el cuarto de mi abuelita, pero estábamos a oscuras. Yo la acompañé y a los segundos de que nos sentamos en la cama, se escuchó cómo alguien nos tocó la ventana que daba al jardín oscuro. Creo que la casa tiene algo y por alguna razón siempre se siente fría. También da una mala espina porque sientes como que nunca estás solo ahí. En el verano del 2015, más o menos, mi familia y yo nos mudamos a un complejo de apartamentos. Al poco tiempo de vivir ahí, comencé a sentir una vibra extraña, pero yo lo atribuí a mi imaginación. Recuerdo que una vez, alrededor del mediodía, yo salía de la habitación principal y me dirigía a la sala, la cual siempre estaba muy iluminada, cuando de pronto alcancé a ver proyectada sobre la pared del pasillo la sombra de lo que me pareció una niña pequeña que corrió hacia la sala. Yo me detuve y dudé por un instante. Pensé que a lo mejor era mi hijo, que en ese entonces tenía 5 años. Pero cuando llamé a mi hijo, él me respondió desde la otra habitación opuesta, precisamente hacia donde la sombra se había dirigido. Y al asomarme,
Mi hijo estaba jugando en el suelo con sus juguetes. Me regresé a la sala, pero no había nadie. Recuerdo que en otra ocasión era mi día de descanso, así que me quedé un poco más en la cama. Eran como las 10 de la mañana más o menos. Yo estaba totalmente solo en la casa. De pronto, la alarma del detector de humo empezó a sonar, así escandalosamente. Me levanté de inmediato y corrí a la cocina pensando que la estufa estaba prendida. Pero, para mi sorpresa, todo estaba apagado. Ni siquiera había olor a humo o algo que pudiera activar el detector. Desactivé la alarma y me puse a inspeccionar un poco para ver si a lo mejor había un cortocircuito o algo así, pero todo se encontraba normal. En este lugar también experimenté frecuentemente pesadillas o parálisis del sueño, y han sido algunas de las más fuertes y aterradoras que recuerdo. Cuando yo era adolescente, tenía aproximadamente unos 15 años, mi mamá comenzó a trabajar, pero tenía que quedarse a veces horas extras. Así es que en esos días que ella trabajaba más horas, nos quedábamos a veces a dormir en casa de mi abuela. Era una situación muy extraña porque desde que yo era chica nunca me gustó la casa de mi abuela. En cuanto entraba sentía como una especie de humedad intensa, el olor de las paredes, no sé, no me gustaba. Era una casa extremadamente antigua, pero el ambiente era exageradamente frívolo. Y eso que yo era pequeña, pero aún así yo lo percibía de esa forma. Aparte, siempre estaba fría, aunque afuera hiciera sol. Te metías a la casa y era muy fría. Recuerdo que en una ocasión, cuando varios primos nos habíamos reunido, algunos de ellos nos habían platicado que en casa de mi abuela se escuchaban cosas, pero nosotros nos reímos de ellos, la verdad no le creíamos. Yo nunca había escuchado nada, simplemente no me gustaba el ambiente de esa casa. Ellos nos habían platicado que durante la noche se escuchaban murmullos, incluso que se escuchaba como si arrastraran cosas. Así quedó. En esa ocasión que nos quedamos a dormir mi hermana y yo en casa de mi abuela, porque mi mamá había trabajado más horas, recuerdo que mi abuela nos dio su cuarto. Su cama era exageradamente alta, era una cama muy antigua, muy alta y extremadamente choncha, o sea, gruesa, muy gruesa y muy alta. Nos costaba trabajo subirnos. Y en la cabecera de la cama había un crucifijo y un rosario que lo rodeaba. Nos dispusimos a preparar nuestras cosas para dormir, mi hermana y yo. Nos lavamos los dientes y nos recostamos en la cama. Recuerdo que antes de quedarnos dormidas estuvimos todavía un rato platicando y riéndonos. Como a eso de las 2:30 de la mañana, más o menos, casi las 3 podría decir, nos despertamos porque escuchábamos que tocaban la pared de la cabecera, donde estaba el rosario y el crucifijo. Yo fui la primera en despertar y escuchaba suavemente un toquido constante. No sabía qué hacer, así es que desperté a mi hermana. Ella también lo escuchó y pegamos casi nuestras orejas a la pared para tratar de ver de dónde provenía ese sonido constante. Parecía un pequeño golpeteo.
nos dio miedo, porque como les digo, nunca antes nos había pasado nada en casa de mi abuela. De pronto se detuvo. No le dimos importancia y tratamos de dormir otra vez. No teníamos ni 5 minutos de habernos dormido de nuevo cuando comenzamos a escuchar como si arrastraran cosas. Se escuchaba una especie de jaloneo, pero provenía de esa pared. Comenzaron a mover más cosas. Mi hermana y yo comenzamos a tener mucho miedo, pero para poder ir al cuarto de mi abuela donde ella se había quedado, teníamos que atravesar un pasillo muy largo y un baño. La verdad nos daba mucho miedo porque a mi abuela no le gustaba gastar de más en la electricidad, así es que apagaba totalmente la casa. Estábamos totalmente en la penumbra. Seguíamos escuchando cómo arrastraban cosas. Y mi hermana lo que hizo fue encender la luz del baño que quedaba en medio de nuestra recámara y donde estaba la abuela quedándose a dormir. Esa pequeña luz hizo que se detuviera cualquier sonido que venía de la pared. Ya no se volvió a escuchar nada en el resto de la noche. Al día siguiente no le dijimos nada a mi abuela. Era de carácter muy fuerte y ella no creía en esas cosas. Así es que nos lo guardamos para nosotros. Pero en la siguiente reunión que hubo, sí se lo platicamos a nuestros primos. Y ellos nos dijeron, en casa de mi abuela pasan cosas. Y estamos seguros de que hay espíritus viviendo ahí. La casa de mi abuela tenía más de 100 años construida. Y nosotros comprobamos que realmente sí se escuchan cosas. Y en esa pared pasan cosas muy extrañas. Por situaciones de trabajo me cambié de ciudad y recuerdo que renté una casa muy bonita en un fraccionamiento que se veía bastante tranquilo. Recuerdo que desde que entré a esa casa la sentí bastante fría. Me gustaban mucho sus acabados. Tenía un área en la sala que tenía piso de madera muy bonito y también una parte de la pared de la escalera estaba recubierta de una madera muy bonita también. La casa me había gustado bastante, así es que llegué a vivir ahí con mis hijas. En esa casa me pasaron muchas cosas muy extrañas. Recuerdo que a las pocas semanas de estar viviendo ahí, en una ocasión que estaba yo limpiando el segundo piso, escuché cómo se encendió la lavadora. De la nada. Yo no la había programado. Simplemente se encendió. Bajé de inmediato y me di cuenta que estaba puesta como si yo la hubiera conectado. Así es que decidí desconectarla y apagarla totalmente. Sí me había llevado un susto, pues pensé que tal vez a lo mejor alguien había entrado, pero me di cuenta que no. Mis hijas estaban en la mañana en la escuela. Continué con mis actividades y durante el día no volvió a pasar nada. Pero recuerdo que esa casa en la parte del segundo piso tenía un pequeño pasillo que llevaba a 2 habitaciones al fondo. Pero para llegar a esas 2 habitaciones había un baño en medio, entre mi recámara, una pequeña sala de televisión, luego se encontraba el baño y al fondo estaba la habitación de una de mis hijas y la otra habitación de otra de mis hijas.
las 2 habitaciones quedaban totalmente al fondo del pasillo. Y cada vez que pasaba yo por ese baño, sentía como si me estuvieran observando. Era un pequeño baño que tenía una ventana en un lado y entraba siempre una pequeña luz. Incluso en la noche se alcanzaba a ver esa lucecita. Y me gustaba porque procuraba yo dejar la puerta abierta para que alumbrara parte del pasillo. Pero como comencé a sentir cada vez más esa sensación, comencé a dejar cerrado ese baño. Y cuando lo cerraba, sentía más tranquilidad. Mi hija una vez me platicó que mientras estaba bañando, sintió como si le hubieran jalado una parte del cabello. Ella se sorprendió mucho y se inquietó porque volteó de inmediato y se dio cuenta que no había nadie. Primero había pensado que su hermana le estaba haciendo una broma y le había jalado el pelo. Pero cuando abrió la cortina se dio cuenta que el baño estaba totalmente solo. Solamente ella se encontraba ahí. Y me lo platicó porque me dice que sí se asustó mucho. No le volvió a pasar, solamente fue en esa ocasión. En otra ocasión, mi otra hija se estaba bañando y dice que de la nada se cayó el jabón que había dejado precisamente en el bordecito de la ventana por donde entraba la luz. Ahí ponía ella el jabón mientras se bañaba y de la nada se le cayó a los pies. No le dio tanta importancia, pero sí me lo comentó. Y empezamos a notar que pasaban cosas. Teníamos un perrito, pero yo no lo dejaba entrar al área de la madera, precisamente para evitar que la rayara. Sí podía andar por la casa, pero evitábamos que entrara al área de la madera. Incluso mandé poner unas puertas de cristal para que no pudiera acceder ahí. Y recuerdo que estaba yo una tarde sola también, cuando comencé a escuchar las pisadas claramente de mi perrito caminando en la madera. Me levanté de inmediato del sillón donde estaba leyendo y me estaba molestando porque creí que mi perrito había abierto la puerta del patio que da al acceso a esa sala con madera, que era muy raro porque él nunca hacía eso. Sin embargo, pensé que a lo mejor él insistiendo, empujándola, había logrado abrirla y se había metido al área de madera. Bajé y venía pensando precisamente en eso, de que qué travieso, cómo había hecho para entrar. Y cuando bajo y llego a la salita de piso de madera, veo al fondo a mi perrito atrás del cristal en el patio, viéndome. Él estaba afuera. Él no había ingresado al área de madera. Y la salita con piso de madera estaba totalmente cerrada. Y no había nadie. Claramente yo había escuchado las pisadas de mi perrito, las pezuñitas, las uñas sonando en el piso de madera. Claramente, estoy segura de que lo escuché. Y cuando llegué y vi que mi perrito estaba en el patio viéndome a través del cristal y que el área de madera estaba sola, sentí como si un frío se me fuera hasta los pies. Me sentí muy mal. Así es que lo que hice fue meter a mi perrito conmigo y estuvo conmigo el resto de la tarde hasta que mis hijas regresaron de sus actividades. Después comencé a tener pesadillas. Recuerdo que soñaba cosas horribles. En una ocasión me desperté gritando durante el sueño. En el sueño estaba yo gritándole a una de mis hijas y yo veía cómo se iba a atravesar una calle y sentía que la iban a atropellar. Y me desperté con el grito en la boca. Incluso cuando me estaba despertando todavía seguía gritando y estaba empapada en sudor. Una de mis hijas llegó corriendo a mi cuarto porque dice que me escuchó gritar. Así es que
Me trajo un poco de agua y se quedó conmigo hasta que me calmé. Me fui con ella a dormir a su recámara. Después, en otra ocasión, soñé que veía yo a mis 2 hijas más pequeñas jugando en el piso con muñecas. Pero atrás de la mayor de mis hijas estaba parada una niña con el pelo largo. Yo calculo que esa niña tendría unos 10 años, más o menos como la edad de mis hijas. Tenía el cabello muy lacio, largo y muy oscuro, y tenía como una especie de vestidito blanco que le llegaba a las rodillas y estaba descalza. Yo no le podía ver totalmente la cara a la niña porque parte de su cabello le cubría la cara, pero yo veía cómo ella estaba parada atrás de una de mis hijas viéndolas jugar a ellas en el piso, y yo me le quedaba viendo. En eso escuchaba yo cómo tocaban una puerta y me daba cuenta que estaba yo como en una especie de casa muy humilde y tenía una puerta de fierro que daba a la calle, y esa puerta de fierro tenía una especie de cortina que tapaba unos cristales. La mitad de la puerta era de fierro y la mitad para arriba eran como una especie de cristales con herrería. Y tenía esa especie de cortinita. Yo veía cómo la niña comenzaba a caminar hacia la puerta, pero por alguna razón yo no quería que la abriera y le gritaba a una de mis hijas que la detuviera. Le gritaba: no la dejes que abra. En eso veo claramente cómo la niña abre la puerta y hay un señor afuera de la puerta parado con un cuchillo ensangrentado. Y de pronto veo cómo la niña sale corriendo y al fondo de la casa humilde donde estábamos era puro terreno baldío, prácticamente era un desierto. Yo veía cómo corría la niña hacia el desierto y ese señor la perseguía y comenzaba a apuñalarla en el piso. Eso lo vi en el sueño. Cuando vi eso, me desperté igual, sudando. Estaba casi llorando en el sueño. Fue una situación tan aterradora ese sueño para mí y tan real porque prácticamente lo estaba viviendo. Estaba viendo cómo estaban dañando a esa pequeña. No pude dormir el resto de la noche. Incluso recuerdo que le hablé a un amigo en la madrugada y le platiqué eso. Y le comenté cómo se llamaba esa niña, porque yo sabía por alguna razón cómo se llamaba, sabía su nombre. Y le dije: por favor, mañana ¿me recuerdas el nombre de la niña en caso de que no me acuerde? Él me dijo que sí, que no me preocupara. En cuanto amaneció, fui a una iglesia. Cuando llegué a la iglesia no había ninguno de los sacerdotes, pero al poco rato llegó uno. Yo le platiqué el sueño y él me dijo que tal vez esa niña me estaba pidiendo una ayuda a mí, que a lo mejor teníamos que rezar por ella o por su alma para que descansara en paz. El sacerdote me regaló un poco de agua bendita, así es que me la llevé a mi casa y casi el resto de la mañana estuve rezando por el descanso de esa pequeña. Después de ese día no me volvió a pasar nunca nada, ni volví a tener pesadillas. Tal vez realmente esa niña era la que habitaba ahí y era su forma de pedirme ayuda. Espero que su alma esté descansando en paz.